Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy la misión pasa por desentrañar los secretos del capítulo 6. Sí, el famoso documento sobre el subsistema físico. Exacto. Técnicas de diagnóstico de incidencias y alarmas del subsistema físico. Que, a ver, a primera vista podría parecer un manual denso para ingenieros. Un poco de respeto impone, desde luego. Sí, pero en realidad es la guía de supervivencia definitiva para entender el caos digital. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, esto no es solo teoría de cables y servidores. Comprender cómo los profesionales diseccionan un desastre informático proporciona un modelo mental increíble. Es que te da una estructura analítica para resolver problemas complejos en cualquier ámbito. Eso es. Y fíjate que la información que vamos a manejar hoy proviene de manuales muy avanzados de monitorización de sistemas y, bueno, de gestión de servicios bajo el marco de ITIL. Básicamente es el compendio de buenas prácticas que utilizan los grandes centros de datos. Para evitar que se desmorone la infraestructura, claro. Exacto. El objetivo de todos estos textos es enseñar cómo dar el salto de una mentalidad puramente reactiva, donde solo se apagan incendios cuando el bosque ya está ardiendo. A una verdaderamente proactiva. Eso es, capaz de detectar el humo cuando apenas es una chispa. Lo que me voló la cabeza revisando estas fuentes es un dato súper curioso que creo que rompe por completo nuestra intuición sobre cómo funcionan los ordenadores. Ya sé por dónde vas. Sí, es que a veces un disco duro marca que está al 100% de capacidad. Pita la alarma en rojo. Pita la alarma en rojo, pero en realidad tiene muchísimo espacio libre. Gigabytes o terabytes vacíos. Parece magia negra, sí. O un error del sistema. Pero el culpable es algo llamado inodos. Es alucinante pensar que un disco puede estar lleno y vacío al mismo tiempo. Es una de las grandes paradojas de los sistemas, sobre todo en Linux. Y bueno, sirve como ejemplo perfecto de por qué una monitorización superficial no basta. Hay que rascar la superficie. Claro, quedarse en la capa más alta no revela el origen del fallo. Vale, vamos a desglosar esto. Empecemos por la anatomía misma de un desastre técnico, lo que el documento detalla en la clasificación de incidencias. El apartado 6.1. Ese. En el mundo cotidiano, cuando una web no carga, la frase típica es «el servidor se ha caído». Sí, la vieja confiable. Pero al profundizar en las fuentes, queda claro que esa es una simplificación enorme. Hay una diferencia técnica abismal entre una caída del sistema y un servicio no disponible. Diagnóstico. Una caída del sistema, el famoso System Down, ocurre cuando hay un fallo catastrófico en el hardware o en el núcleo. Problemas graves de infraestructura, digamos. Exacto. Una fuente de alimentación que ha fallado, una memoria RAM que se ha frito físicamente. O el temido kernel panic en Linux. Madre mía, sí. Que es cuando el sistema detecta un error del que no puede recuperarse y se detiene para no corromper datos. El pantallazo azul en Windows. Eso es. La máquina entera deja de responder. Pero, claro, un servicio no disponible tiene matices muy distintos. A ver si esta analogía funciona. Es como si un gran edificio de oficinas estuviera en pie, con la luz funcionando, los ascensores subiendo y bajando, Ajá. pero la puerta de una oficina en concreto estuviera atascada con llave. El edificio está bien, pero el negocio de esa oficina no puede operar. Me gusta la analogía. En un escenario de servicio no disponible, el servidor está perfectamente despierto. Si le haces un pin básico, responde. ¿Está relajado, procesador al 10%? Sí, pero el servicio, digamos un servidor web Apache, está congelado. ¿Por qué pasa eso? Puede ser que se haya quedado sin memoria asignada, un cortafuegos que bloquea un puerto o límite de conexiones simultáneos. ¿El servidor miente, en el fondo? Dice que está sano, pero el servicio está roto. Diagnosticar esto requiere otras herramientas. Y aquí volvemos a ese momento de iluminación del principio. Los falsos llenados de disco. El apartado 6.1.4. Sí. El manual especifica que el llenado de disco es destructivo porque todo colapsa al no poder escribir datos. Pero, ¿cómo explicamos lo de los inodos? Hay que visualizar un inodo como una ficha en el catálogo de una biblioteca tradicional. Vale, un catálogo de fichas. En sistemas Linux, cualquier archivo, ya sea un vídeo enorme o un texto de 3 kilobytes, necesita esa ficha invisible con sus metadatos. Información como el propietario, permisos, dónde están los datos físicos. Exacto. Al formatear un disco, se crea un número enorme pero finito de estas fichas. El problema es cuando un servidor genera millones de archivos minúsculos. Registros temporales, cachés. Eso es. Se consumen todas las fichas del catálogo antes de agotar el espacio físico de las estanterías. O sea, la biblioteca es gigantesca. Sí,
Las estanterías están casi vacías. Físicamente hay espacio. Pero al acabarse las tarjetas del catálogo es imposible registrar un solo libro más. El sistema bloquea la entrada. El sistema se colapsa no por falta de madera en la estantería, sino por pura burocracia interna. Burocracia pura y dura. Si usas el comando normal para ver gigabytes, te dirá que sobra espacio. Y ahí entra el experto que sabe mirar los inodos en lugar de los gigabytes y no se limita a reiniciar la máquina a lo loco. Exactamente. Las fuentes también mencionan otro fenómeno increíble, el archivo fantasma. El archivo borrado que no desaparece. Eso. Se describe una situación donde el disco está lleno, el técnico localiza un archivo de registro gigantesco y lo borra. El comando no da errores. Visualmente desaparece de la carpeta, pero la monitorización sigue gritando que el disco está al 100%. Ese escenario provoca verdaderos dolores de cabeza a las 3 de la mañana, te lo aseguro. ¿Y cómo se soluciona? Las notas mencionan un comando, lcof, filtrado por deleted. Claro, en Linux, si un proceso activo como una base de datos tiene un archivo abierto escribiendo y lo borras desde la consola, Desaparece para el ojo humano. pero el sistema operativo no libera el espacio físico hasta que el proceso que lo tiene secuestrado lo suelta. ¡Madre mía! Usando herramientas de diagnóstico para ver archivos abiertos y filtrando por los borrados, cazas al proceso culpable. Reinicias ese servicio específico y los gigabytes vuelven a estar disponibles. Magia. Magia técnica. Todo esto me hace pensar en cómo el hardware ha evolucionado. Ya no estamos en la época en la que un componente trabajaba en silencio hasta que moría de golpe. Lo fascinante aquí es que el hardware moderno actúa como un chivato constante. Literalmente envía señales de socorro. Antes, un disco duro magnético fallaba de golpe, con un ruido metálico terrible y perdías todo. Sí, me ha pasado. Hoy integran la tecnología SMART. Automonitorización, análisis y generación de informes. Básicamente, el disco duro lleva su propio médico interno incorporado. Un médico muy pesimista, lo cual es excelente. Monitoriza sus constantes vitales, si le cuesta más milisegundos leer un sector, o reasigna datos en silencio porque hay bloques fallando. Registra ese deterioro. Y la temperatura. Si algo sale de lo normal, lanza una alerta. Y los discos RAID también lo hacen, ¿no? Sí, las controladoras RAID envían un aviso de red, un trap de SNMP, para que alguien cambie la pieza antes del desastre. Pero claro, a ver, si el disco es tan listo y sabe que va a fallar, la duda natural es ¿por qué no hace una copia de seguridad él solo y se apaga? Por el contexto. El disco carece de contexto sobre la infraestructura global. No sabe si hay otro servidor. Ni tiene permisos de red para mover terabytes. Su único poder es gritar que le duele algo. La acción recae en la capa de gestión. Y hablando de intervención, imaginemos el problema de la puerta cerrada. El peor escenario. El servidor se ha caído por completo, la máquina no responde por red y está en un centro de datos a 1000 kilómetros. ¿Cómo entra el técnico a arreglarlo? Entramos en la gestión fuera de banda, el Out of Band Management. Capítulo 6.3. Cada fabricante tiene su sabor, Hydra en Dell, Hilo en HP, IMM en IBM, pero todos comparten el estándar IPMI. Esta analogía de los manuales me encanta. Usar SSH o un escritorio remoto es como entrar por la puerta principal de una casa. La gestión en banda tradicional. Claro, pero si hay un incendio y la puerta principal está bloqueada por escombros, la llave no sirve. La gestión fuera de banda, el IPMI, es como tener un túnel subterráneo blindado, Totalmente independiente de la estructura de la casa. que te permite acceder a los cimientos, ver la temperatura e incluso pulsar el botón de encendido remoto, aunque el sistema operativo esté destruido. Esa es la idea. Y ese túnel se logra gracias a un chip físico, el BMC. El controlador de gestión de la placa base. Es un microordenador soldado en la placa del servidor, con su propio procesador, memoria y puerto de red físico dedicado. Funciona con energía de bajo nivel, ¿no? Exacto. Mientras haya corriente en el edificio, aunque el servidor esté apagado, ese chip sigue escuchando. Y desde ahí el técnico puede ver todo, sensores, registros de RAM e incluso tomar control del teclado y pantalla a distancia. El KVM remoto. Engañas al servidor haciéndole creer que estás allí enchufando un monitor, aunque estés en pijama en otro continente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque tener todo esto está fenomenal, pero genera un volumen de datos inhumano. Miles de métricas. Es imposible leer miles de registros por segundo. Las estrategias de detección del capítulo 6.2 son vitales.
Para que esa avalancha de datos tenga sentido, la técnica fundamental es la correlación de eventos. Un síntoma aislado no significa nada. Un procesador al 95% podría ser mantenimiento programado. Claro, el contexto dicta si es una operación normal o el desastre. Pero si cruzas datos de distintos orígenes, Alta latencia de disco, más el procesador esperando en estado I-wait, más un error smart del que hablábamos. al correlacionar esos tres eventos, el sistema evidencia un fallo inminente. Actúas horas antes de que el disco muera. Las fuentes hablan del peligro de la fatiga de alertas si esto se hace mal. Un problema crítico. Si la plataforma dispara cientos de falsos positivos al día, el equipo técnico se desensibiliza. Crean reglas en el correo para ignorar las alertas. El cuento de Pedro y el lobo en versión TI. El día que hay un fallo real, la alerta roja se pierde en un mar de notificaciones ignoradas. Las notas indican que la solución son los umbrales dinámicos, en vez de los estáticos. El ejemplo clásico son las copias de seguridad de madrugada. Un umbral estático pita siempre a las 3 de la mañana por uso de disco. Y despierta a los técnicos sin necesidad. Un umbral dinámico utiliza algoritmos para aprender el historial. Aprende que el pico de las 3 de la mañana es rutinario y silencia la alerta. Pero si pasa un martes a las 10 de la mañana en pleno pico de ventas, Ahí sí, reconoce la desviación de la norma y activa emergencias. hemos profundizado mucho en los cables y el hardware, pero detrás hay personas poniendo orden en el caos. La capa humana y organizativa. La gestión ITSM. Fuertemente fundamentada en ITIL. Las crisis requieren estructuras férreas. ¿Cómo se organiza el equipo para no volverse loco? El epicentro de este orden es el centro de servicio al usuario, el Service Desk. El apartado 6.4.2. Toda comunicación se canaliza obligatoriamente a través de ellos, que registran y asignan tareas. Y el primer paso es decidir la importancia, con una ecuación clave de ITIL. Prioridad es igual a impacto multiplicado por urgencia. Esa matriz evita que las decisiones se tomen por pánico. El impacto evalúa el daño real al negocio. Claro, no es lo mismo que no funcione una impresora de pasillo a que se caiga el servidor central de nóminas. Y la urgencia evalúa la velocidad requerida. El servidor de nóminas puede tener un impacto alto, pero si hoy es día 2 y se paga el 30, la urgencia real hoy es baja. Tienen margen. En cambio, si el carrito de una tienda online deja de funcionar en el Black Friday, el impacto es catastrófico y la urgencia es de minutos. Exacto, ticket de máxima prioridad. Y cuando los técnicos entran, ITIL diferencia entre cierres temporales y soluciones definitivas. Los parches temporales frente a soluciones reales. Un cierre temporal, el workaround, restaura el servicio rápido. Reinicias el servicio de base de datos que tiene fuga de memoria, apagas el fuego y el negocio sigue. Sí, pero el martes siguiente vuelve a explotar. Eso es. El workaround obliga a iniciar el análisis de causa raíz, el RCA, para buscar el cierre definitivo. Entonces, ¿qué significa todo esto para el trabajo diario? Significa que los técnicos hacen de detectives. En el análisis de causa raíz, analizan registros y descubren, por ejemplo, que un reporte financiero mal diseñado acaparaba la RAM. Corrigen la línea de código y el problema se erradica para siempre. Si conectamos esto con el panorama general, todo el esfuerzo técnico tiene como objetivo final documentar el conocimiento, Crear bases de conocimiento. para que los equipos sean proactivos y no reactivos. Esto mejora métricas clave como el tiempo medio de resolución, el MTTR, Tardan minutos en lugar de horas la próxima vez. y cumplen los acuerdos de nivel de servicio, los SLA, las métricas de negocio. Bueno, con esta visión organizativa cerramos el círculo. Ha sido un recorrido intenso por el capítulo 6. Hemos entendido los sinodos, la tecnología Smart, Los accesos fuera de banda, sí, el KVM remoto, la correlación de eventos para evitar la fatiga de alertas y cómo priorizar el caos con ITSM y la fórmula de impacto por urgencia. hemos puesto orden. Totalmente. Pero antes de despedirnos, creo que hay algo más. ¿Sí? Esto plantea una pregunta importante. Todo este capítulo asume que el humano es el ejecutor final, Claro, el técnico siempre está ahí. pero con la integración de la inteligencia artificial en estas plataformas, ¿qué pasa si la infraestructura se autorrepara? O sea, que la IA reciba la alerta Smart y cruce los eventos. Exacto. Que evalúe el impacto y mueva automáticamente los datos a un disco sano antes de avisar al humano. ¿Pasarán los técnicos de ser bomberos a ser simples supervisores de ecosistemas autónomos? Es un horizonte muy cercano. Dejar de apagar fuegos y dedicarse a diseñar la resiliencia del sistema. ¡Qué perspectiva tan fascinante! Diseñar entornos que se gestionen solos. Con esta gran reflexión finaliza el análisis a fondo de hoy. Ha sido un placer desgranar todo esto. Igualmente.
Animamos a la audiencia a aplicar esta mentalidad analítica y de triaje en sus propios proyectos diarios. Buscar la causa raíz y no conformarse nunca con el simple reinicio. Hasta el próximo análisis.